Muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo, esperando que todos los objetivos y las metas se nos cumplan, que nos vaya muy bien, ¿no? Para mí siempre es un verdadero privilegio trabajar con ustedes y de alguna manera contribuir personalmente me interesa la formación personal de ustedes y lógicamente que eso contribuya y redunde en la formación profesional de cada uno de ustedes, ¿no? Bien, vamos entonces a proceder a registrar la lista, para lo cual, de acuerdo con lo que habíamos establecido, por favor, en el momento que los nombres, me hacen la fineza de prenderme la cámara, ¿no? Señoritas y señores, Abad Mónica. Buenos días, ingeniero Hola, presente. Mónica, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida. Arias Cristina. Ingeniero, buenos días, ¿cómo está? Cristina, buenos días. Qué gusto saludarla. Buenos días, bienvenida. Atienza Doris. Ingeniero, buenos días, presente. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Burneo Luis. Burneo Luis. Burneo Luis. Bueno. Cabrera Isaac. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, bienvenido. Cabrera David. Cabrera David. Cabrera David. Bueno. Campos Marisol. Buenos días, ingeniero ¿Cómo está, presente. Marisol? Buenos días, bienvenida. Campo Verde Dalton. Campo Verde Dalton. Hola, Dalton, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está, ingeniero? Castillo Cati. Castillo Cati. Castillo. Buenos días, sí. Hola, Ingeniero Castillo. presente. Buenos días, bienvenida. Celi Lady. Celi Lady. Buenos días, Inge, ¿Cómo está, Lady? presente. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Lady. Espinosa Leslie. Espinosa Leslie. Espinosa Buenos Leslie. días, Inge, presente. ¿Cómo está, Leslie? Buenos días, bienvenida. Espinosa Evelyn. Espinosa Evelyn. Buenos días, Inge, ¿Cómo está, Evelyn? presente. Buenos días, Evelyn, bienvenida. Buenos días. González Blanca. González Blanca. González Blanca. Bueno. Guamán Alonso. Guamán Alonso. Buenos días, ingeniero, presente. Hola, Alonso, ¿cómo le va? Bienvenido. Felicitaciones, fue el primero que llegó al aula. Guamán Marco. Buenos días, ingeniero, Hola, presente. Marco, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Herrera Greimi. Herrera Greimi. Buenos días, ¿Cómo está, ingeniero. Greimi? Buenos días, bienvenido. Jiménez José. Jiménez José. Buenos días, ingeniero, presente. Hola, José, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Ordóñez Clever. Ordóñez Clever. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, Clever? Buenos días, bienvenido. Orellana Noé. Buenos días, ingeniero, ¿Cómo presente. está, Noé? Buenos días, bienvenido. Orellana Jessica. Orellana Jessica. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, Jessica? Buenos días, bienvenida. Quesada Jefferson. Quesada Jefferson. Quesada. Buenos días, ingeniero ¿Cómo presente. está, Jefferson? Buenos días, bienvenido. Riategui César. César. Buenos días, ¿Cómo ingeniero. está, César? Buenos días, bienvenido. Robalino Allison. ¿Cómo está, Allison? Buenos días, Inge. Bienvenida, Presente. buenos días. Sánchez Cati. Buenos días, ingeniero Hola, Cati, presente. buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Tapia Marlon. Tapia Marlon. Tapia Marlon. Bueno. Ulloa Maribel. Ulloa Maribel. Presente, Inge. Hola, Maribel, buenos días, bienvenida. Vaca Jason. Buenos días, Inge, ¿Cómo está, presente. Jason? Buenos días, bienvenido. Verde Soto Tania. Hola, Tania, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Vivanco Yelena. Vivanco Buenos Yelena. días, Inge, presente. ¿Cómo está, Yelena? Buenos días, bienvenida. Yunga Jackson. Yunga Jackson. Presente, Inge. Buenos Hola, días. Jackson, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Zapata Alex. Zapata Alex. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, Alex? Presente. Buenos días, bienvenido. Y Shingre William. Shingre William. Buenos días, ingeniero Hola, presente. William, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Vuelvo a pasar a todos los que ya llegaron. Burneo Luis. Burneo Luis. Burneo Luis. Cabrera David. Cabrera David. González Blanca. González Blanca. Y Tapia Marlon. Tapia Marlon. Bueno, si tal vez llegan, por favor, que justifiquen la falta para que de esa manera no se perjudiquen, ¿no? Bien, entonces, una vez más, permítanme saludarlos, darle la más cordial bienvenida
a esta que es la 9ª clase. Fíjense cómo va pasando el tiempo, ya superamos los 2 meses de clase. Yo creo que este ha sido una enseñanza muy importante, tanto para ustedes como para nosotros. Ha sido una enseñanza significativa, creo yo, porque nos hemos ido incorporando a un sistema que definitivamente, pues al menos para mí era totalmente desconocido. Y lógicamente en base al esfuerzo, al conocimiento, estamos tratando de irnos adaptando. Generalmente en la vida todos los cambios tienen su resistencia, pero tienen también su lado positivo. Así que yo creo que hay que ver el lado positivo, que es haber potencializado nuestras capacidades, haber aprovechado de mejor manera nuestro tiempo, ¿no? Bien, entonces vamos a revisar primero la planificación académica de la asignatura, como siempre a mí me gusta hacerlo. El día de hoy voy a finalizar con la segunda parte del derecho ambiental, que había quedado pendiente hace algunas clases atrás, porque en función de aquello va a quedar planificado un trabajo para analizar un tema del documento guía y también analizar algunos temas relacionados con la legislación ambiental directamente vinculada con la conservación de la biodiversidad, pero a nivel del Ecuador. La consulta que hicimos la vez anterior estuvo un poquito desde lo macro, es decir, analizar un poco cuál es el comportamiento que han tenido a nivel internacional los tratados y convenios internacionales, y ahora ya bajamos entonces de nivel y nos vamos a circunscribir, en cambio, en la legislación ecuatoriana. Como les había señalado en el encuadre, pues la idea es ir abordando los contenidos de lo general a lo particular, es decir, hacer lo que establece el método científico, ir de lo macro a lo micro. Y lógicamente en la perspectiva de irnos preparando para al final poder trabajar en lo que tiene que ver con las políticas ambientales destinadas a conservar la biodiversidad. En función de aquello, incluso vamos a hacer un panel foro que estoy preparando ya para ver si en la próxima clase podemos definir ya cómo vamos a desarrollar ese panel foro, pero ante ello tengo que explicarles qué son las políticas ambientales para que ustedes puedan construir. A diferencia del panel foro que posiblemente hicimos en años inferiores, ustedes partieron de un conocimiento que estaba realmente ya trabajado. Hoy ustedes van a trabajar ese conocimiento y es tratar de preparar una política ambiental que apunte a la conservación de la biodiversidad. Esa tarea ya está subida en el EVA, entonces para que ustedes la puedan revisar. Por favor, no se olviden siempre de estar revisando periódicamente los recursos y actividades que se suben al sistema, porque como ustedes conocen, pues este es un sistema mecánico que cuando llega tanto la apertura y el cierre de las actividades, pues automáticamente se cierra, ¿no? Bien, entonces eso está previsto. Entonces voy a iniciar entonces el abordaje del contenido que estaba pendiente en la semana anterior, que habíamos empezado analizando, y habíamos empezado entonces conversando sobre lo que tiene que ver con el derecho ambiental. Y entonces habíamos señalado que a lo largo de los diferentes tratados, de los diferentes convenios internacionales, se han ido generando diferentes acuerdos y que ese tipo de acuerdos pues han motivado generalmente la presentación de diferentes principios ambientales y que esos principios ambientales lógicamente se han ido incorporando en la legislación ambiental ecuatoriana y yo diría la legislación ambiental latinoamericana y del mundo, ¿no? Esa es la razón por la cual hoy en día las constituciones a nivel de Latinoamérica, a nivel del Ecuador, son constituciones en donde realmente se considera de manera significativa la participación de la naturaleza, ya no como un objeto, sino como un sujeto de derechos. Y entonces habíamos indicado de que dentro de esos 8 principios que se han ido generando a nivel de los acuerdos y convenios internacionales, generalmente estaba el principio de precaución, el principio de participación, el principio de acceso a la información ambiental, el principio de la gestión ambiental, el principio contaminador-pagador, el principio de reducción en la fuente, el principio de la responsabilidad integral y el principio del uso de la mejor tecnología disponible. Cada uno de esos principios han ido aportando diferentes insumos a los cuerpos legales que se han ido generando en los países. Y de manera particular, nosotros estamos analizando lo que eso ha significado en la legislación ambiental ecuatoriana y de manera particular en la ley madre del país, que es la Constitución Política de la República del Ecuador, que está vigente desde el 2008. Entonces, habíamos analizado ya los dos principios, y estábamos por analizar entonces el tercer principio, que estaba directamente relacionado con el acceso a la información ambiental. A mí siempre me gusta realmente empezar poniendo una línea base
es decir, tratando primero de dar la fundamentación básica científica para que el estudiante pueda entender cada una de las temáticas que estamos analizando. Entonces voy a explicar lo que, de acuerdo a lo que dice el convenio de Aarhus, cómo define la información ambiental. Es decir, según el artículo 3 del convenio de Aarhus, generalmente dice que la información ambiental se refiere a cualquier tipo de información que esté íntimamente relacionada con el estado de los diferentes elementos del ambiente. Disculparán ustedes que este tipo de información generalmente es obtenida de los acuerdos internacionales, y habíamos señalado que uno de los grandes problemas que tenemos a nivel de los acuerdos internacionales es de que en la traducción que se ha hecho siempre se está utilizando la palabra medio ambiente, que está mal utilizada. Pero como es algo copiado taxativamente y que está incluso entre comillas, pues dice así. Entonces dice que es el estado que tienen los diferentes elementos del entorno, los diferentes elementos del ambiente. Entre ellos se enumera, por ejemplo, el aire, la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, el paisaje, es decir, todos los elementos que están conformando el ambiente. Y cuando hablamos de elementos del ambiente, es necesario referirnos tanto a los elementos físicos o naturales del ambiente, como también a los elementos inmateriales, es decir, aquellos que han sido creados por la actividad humana. Y entonces, según el convenio de Aarhus, dice que es de fundamental importancia tener un conocimiento pleno, cabal, de lo que es la información ambiental, en la mira de poder tomar decisiones adecuadas en materia ambiental. Es decir, de tal manera, entonces, que si nosotros conocemos de manera adecuada la información ambiental, realmente no producir daño, no producir afectación en el ambiente. Entonces, según el convenio de Aarhus, entonces la información ambiental se refiere al estado que pueden tener los diferentes elementos del ambiente, ya sea de carácter físico o natural, o aquellos elementos que son creados por naturaleza humana, es decir, de creación antropogénica. Desde esa perspectiva, generalmente el principio de acceso a la información ambiental plantea dos temas fundamentales. Generalmente se dice que para que pueda existir la participación social, es de fundamental importancia que la población esté debidamente informada. Es decir, esté realmente informada de los elementos que están directamente relacionados con la problemática ambiental. Y ya habíamos conversado con ustedes que es de fundamental importancia diferenciar lo que es la participación y lo que es un proceso participativo. Decíamos generalmente que la participación es cuando se reúne un conglomerado social y generalmente escucha, qué sé yo, una propuesta o escucha un discurso de la autoridad. Y decíamos, en cambio, que un proceso es participativo, y Jackson lo definió realmente perfectamente. Él dijo que un proceso participativo es cuando las personas, los seres humanos, tenemos voz y voto. Es decir, cuando estamos en la capacidad de poder tomar decisiones. Entonces, para que realmente el principio de información ambiental pueda ser efectivamente aplicado, es de fundamental importancia contar que la información que llegue a la población sea fidedigna, que la información sea adecuada y que realmente esa información que le llega a la persona, también del otro lado, tiene que manejarse estrictamente de manera responsable esa información. Es decir, yo no puedo utilizar la información ambiental de una manera totalmente indiscriminada, totalmente realmente irresponsable, que incluso pueda generar daño o se pueda agravar un problema ambiental. Entonces, dentro del principio de acceso a la información, dos aspectos fundamentales a considerar. Primero, entonces, que para que exista una información o una participación social de la comunidad de los seres humanos, es importante que sean bien informados. Es importante que se los informe de manera fidedigna, de manera precisa en materia ambiental. Pero también es importante que, así como esa información ha llegado de manera adecuada, el cuidado de la información, el celo de esa información realmente sea manejada de manera adecuada,
sea manejada de manera responsable. Es decir, yo no puedo utilizar esa información de carácter ambiental, por ejemplo, como una plataforma política, o generalmente para poder desprestigiar a una persona o desprestigiar a una organización que está trabajando en la temática ambiental. Desde esa perspectiva, el principio de acceso a la información ambiental en el Ecuador está contemplada en lo que tiene que ver con la Constitución Política de la República del Ecuador en el artículo 400. ¿Qué dice el artículo 400? El artículo 400 dice que toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deba ser consultada a la comunidad. ¿Qué significa eso? Significa entonces que si un municipio, que si un consejo provincial, que una junta parroquial generalmente realiza una obra y esa obra genera un disturbio, una alteración del ambiente, debe ser consultada a la comunidad. Pero para ello la comunidad previamente dice que tiene que ser informada amplia y oportunamente. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, primero tiene que informársele de manera adecuada y segundo tiene que informársele de manera oportuna. Y eso generalmente a veces no sucede. Lo que yo siempre digo de los abogados, ¿no? Eso que dicen, echa la ley, echa la trampa. Primero informamos mal, desinformamos a la población. Y lo hacemos de manera deliberada, lo hacemos de manera posiblemente intencionada, por un lado. Y por otro lado, la informamos de manera inoportuna. Es decir, totalmente extemporánea le llega la información. Y eso es lo que había sucedido. Les contaba a ustedes el problema del capulí. Ahí me contaba Clever, que es habitante de ese sector. Me decía, en primer lugar, no se informó de manera oportuna a la comunidad. Y segundo, realmente la socialización del estudio de impacto ambiental se lo hizo en un lugar diferente a donde se pretendía realmente instalar la infraestructura. Entonces, ¿cuál es el sujeto que tiene que consultar a la comunidad? El sujeto que tiene que consultar a la comunidad es el Estado. Y así como el Estado consulta, también es el responsable de regular la forma como le consulta a la comunidad. Y para ello, lógicamente, en los diferentes cuerpos legales del país, se ha instituido la consulta previa y la participación ciudadana. ¿Qué quiere decir la consulta previa y la participación ciudadana? Significa que es de fundamental importancia que en toda obra, en toda infraestructura que genere un impacto ambiental, primero se consulte a la comunidad. Y lógicamente en esa consulta a la comunidad pueda participar de manera activa en la toma de decisiones. Lamentablemente, en el país a veces eso no sucede. Generalmente se hace la obra y después se consulta a la ciudadanía. Y ustedes hemos venido estudiando que en materia ambiental, lamentablemente la contaminación no tiene hoja de vuelta. Es decir, una vez que se produjo el disturbio, se produjo la alteración al ambiente, generalmente yo no puedo volver hacia atrás. Por eso lo que decíamos de que el principio precautelatorio o de precaución debe primar en materia ambiental. Fíjense que cuando en el año 1999 se generó la Ley de Gestión Ambiental, la LGA se llamaba, Ley de Gestión Ambiental, se expidió en el año 1999, ya en los albores del nuevo milenio que se decía. Y se crea, miren, la Ley de Gestión Ambiental 7 años después de Río. Recuerden que Río realmente fue en el año 1992. Los estados tenían la obligación de armonizar su legislación. Y lógicamente el Ecuador, miren, se tardó 7 años en tener una ley de gestión ambiental. ¿Qué decía la ley de gestión ambiental? Y me acuerdo que decía en el artículo 23, decía que toda obra que genere un impacto al ambiente debe ser consultada a la comunidad. Debe haber una consulta previa y una participación ciudadana. Fíjense, y fue más adelante, creo que fue por el año 2005, cuando se hizo el reglamento a la ley. Y en el reglamento a la ley, fíjense, se hizo un reglamento única y exclusivamente para poder de alguna manera armonizar la consulta previa y la participación ciudadana. Sin embargo, el COA, el Código Orgánico Ambiental, en el año 2017 que se expidió, derogó la Ley de Gestión Ambiental.
Y todos este tipo de cuestiones realmente hoy están incluidas en el COA. Algunos critican, dicen que realmente que el que mucho abarca poco aprieta. ¿Por qué? Porque prácticamente en el COA están todas este tipo de, qué sé yo, artículos que anteriormente estaban en la Ley de Gestión Ambiental, que fue derogada, y que también fue derogada la ley, en este caso forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre. Dentro de este principio de información, generalmente habla de un régimen restringido de excepciones. ¿Qué significa aquello? Fíjense, dice que en materia ambiental, toda información ambiental debe ser entregada a la ciudadanía. Es decir, no debe existir ningún tipo de excusa para que una autoridad no pueda realmente entregar la información ambiental que es requerida por la ciudadanía. Es decir, que en materia ambiental, toda la información debe ser transparente, debe fluir de manera horizontal. Y dice que única y exclusivamente la autoridad puede realmente, qué sé yo, negarse a entregar la información cuando exista un régimen restringido de excepciones. ¿Qué es este régimen restringido de excepciones? Es decir, cuando posiblemente la información que suministre a la persona interesada pueda causar algún daño a la sociedad, al ambiente o al Estado. Únicamente ahí existe un régimen restringido de excepciones. Únicamente ahí la autoridad se puede negar de entregar la información. Entonces, por ejemplo, dice que por regla general nadie debería de negarse a entregar una información. Es decir, que no existe algo que justifique que usted realmente, si le piden información, usted tiene que fluir la información, tiene que entregar la información. Fíjense que en materia ambiental, en materia administrativa no se diga. Por eso cuando alguien pide información a una institución, por ejemplo, qué sé yo, un estudiante pide el sílabo en la carrera, pues tiene la obligación de entregársele. No es ningún favor. Es decir, la legislación plantea claramente, incluso en el Ecuador tenemos una ley de transparencia de la información. Es decir, toda la información está disponible para que las personas las puedan realmente utilizar. Pero ¿cuál es el régimen restringido de excepciones? Es decir, ¿en qué casos generalmente la autoridad se podría negar a entregar la información ambiental que usted está pidiendo? Un primer caso, un primer criterio, cuando esté establecido clara y taxativamente en la ley. Es decir, cuando la ley lo prohíba de oficio, porque está establecido taxativamente en la ley que esa información no se pueda entregar. Por ejemplo, ustedes han escuchado, por decir algo, en materia de seguridad del Estado. Hay alguna información que es declarada de carácter reservado, de carácter secreta. Es decir, está contemplado en la ley. No puede entregar. Esa es una razón por la cual entonces la autoridad se podría denegar de manera justificada entregar ese tipo de información. ¿Cuándo más? Cuando posiblemente la revelación de esa información ponga en daño generalmente el objetivo de querer utilizar esa información. Es decir, cuando generalmente el riesgo que genera la divulgación de la información pueda poner en riesgo, pueda ser una amenaza que afecte realmente la generación o la difusión de esa información. Puede ser, por ejemplo, qué sé yo, que alguien esté pidiendo una información y es para difamar a un político o es para difamar a una institución. Entonces dice que ahí existe un régimen restringido de excepciones. Ese es el segundo criterio por el cual realmente la autoridad se vería impedida de poder entregar ese tipo de información ambiental. ¿Y cuál es el tercer criterio? Cuando posiblemente el daño que provoque la difusión de esa información sea mayor, o sea, realmente sea más poderosa que el interés público de poder divulgar esa información. Por ejemplo, hablemos en materia un poquito de seguridad del Estado. Vamos a poner, no sé, el Estado tiene una información respecto a sitios estratégicos en la frontera, ¿no? Ese sitio estratégico de la frontera es de interés realmente para la comunidad, pero puede poner en peligro la seguridad del Estado. Entonces, en ese caso, prácticamente la autoridad se vería imposibilitada
de poder entregar esa información. Sin embargo, a excepción de estos tres criterios, toda la información debe estar disponible y accesible a las personas, a los seres humanos, a título personal o a título jurídico. Recuerden que decíamos que habían personas naturales y personas jurídicas. Es la razón por la cual yo les contaba a ustedes cuando estuve en el Ministerio del Ambiente del 2005 al 2008, en ese tiempo se llamaban diputados. Un diputado de Zamora Chinchipe nos pidió la información de todo el movimiento de madera que se había producido desde la provincia de Zamora Chinchipe a todo el país. Y quería un análisis, un informe detallado por especie, por metro cúbico, por valor total de lo que había generado, en este caso, la explotación de la madera que salía de la provincia de Zamora Chinchipe. Nosotros como autoridades no podíamos negarnos. Es decir, ¿por qué? Porque existe un régimen restringido de excepciones que solo plantea tres criterios. Es decir, cuando la información definitiva se constituye en un peligro, cuando realmente el interés privado sea mayor que el interés público, de tal manera que no se pueda divulgar ese tipo de información. De lo contrario, toda la otra información tendría que entregarse a las personas que la solicitan. Es un derecho, ¿verdad? Es un derecho, entonces. Hemos visto entonces el tercer principio. Veamos el cuarto principio, que tiene que ver con la gestión ambiental. Y a mí siempre me gusta primero definir los términos. ¿Qué es la gestión ambiental? Si a mí me dicen de manera general qué es la gestión desde el punto de vista de lo que plantea el diccionario de la Real Academia Española, realmente la gestión dice es la capacidad. O sea, cuando a mí me hablan de gestión decimos capacidad. ¿Y capacidad de quién? Capacidad de las personas, capacidad de las instituciones, capacidad del Estado. Es decir, la gestión es la capacidad. Por ejemplo, dicen, no sé, Katy es la presidenta del curso y tiene una gran capacidad de gestión, tiene una gran capacidad de negociación. Eso es de manera general la gestión. Es decir, la gestión va de la mano de la capacidad para poder conseguir algo. Desde el punto de vista ambiental, la gestión ambiental, en cambio, es el conjunto de políticas, de normas. ¿Quién las ejecuta ese conjunto de políticas, de normas? Pueden ser ejecutadas por el Estado o pueden ser ejecutadas por la sociedad, pero para conseguir dos aspectos que son de fundamental importancia. Primero, garantizar el desarrollo sustentable y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres. Entonces, la gestión ambiental, desde el punto de vista ambiental, es el conjunto de políticas, de normas, de actividades que son ejecutadas por el Estado o por la sociedad civil para garantizar el desarrollo sustentable y la calidad de vida. No se olviden entonces, así como decíamos de que los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica eran tres. A ver, ¿quién se acuerda cuál era el primer objetivo de la Convención de Diversidad Biológica? ¿Cuál era el primer objetivo? Era un verbo incluso. ¿Cuál era el primer objetivo? A ver, recuérdenme. A ver, primer objetivo de la Convención de Diversidad Biológica. Conservar la diversidad biológica. Conservar la diversidad biológica. Segundo. Usar de forma sustentable. ¿Perdón? Usar de forma sustentable. Usar de manera sustentable. Utilizar de manera sustentable. ¿Y el tercer objetivo? Distribuir los recursos. Distribuir los beneficios de los recursos. Entonces, en gestión ambiental nos vamos a acordar de estas dos cuestiones fundamentales. Conjunto de políticas, conjunto de normas, conjunto de actividades que son ejecutadas por el Estado o la sociedad civil para cumplir con dos objetivos fundamentales. Apuntalar el desarrollo sustentable y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres. ¿Dónde está contemplado el principio de gestión? En la normatividad ecuatoriana. Así es el trabajo que ustedes van a hacer. Quiero que ustedes me analicen los 8 principios en el cuerpo legal que le voy a dar a cada grupo, ¿dónde está contemplado ese principio ambiental? En el artículo 395, numeral segundo, ¿qué dice el artículo 395 de la Constitución? Dice que la Constitución Política del Ecuador reconoce los siguientes principios ambientales. ¿Qué dice el numeral segundo? Y solo he puesto el numeral que es pertinente a lo que establece la gestión ambiental. Dice que las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal
transversal, ¿verdad? Acordarás esta palabrita, transversal, y serán de cumplimiento obligatorio de todos, del Estado, de las personas naturales, de las personas jurídicas, en todo el territorio nacional. Entonces, fíjense, esa es la razón por la cual, primero vamos analizando la palabra transversal. ¿Qué significa transversal? Significa que atraviese como un verdadero rayo, como una verdadera lanza a todos los organismos del Estado, ministerios, direcciones, es decir, todos deben trabajar por la gestión ambiental, que atraviese a las personas naturales, que atraviese a las personas jurídicas en todo el territorio nacional. Esa es la razón por la cual se crea, por ejemplo, el COTAD, que es el Código Orgánico de los Gobiernos Seccionales Autónomos Descentralizados, y les obliga que todos los gobiernos seccionales autónomos tengan realmente dentro de su legislación la gestión ambiental. Y qué bien para nosotros como forestales, porque eso significa que vamos a tener trabajo. Sin embargo, a veces desde el Estado no se está aplicando esa transversalidad de la gestión ambiental. Es decir, a veces realmente el Estado no da el ejemplo en sus ministerios, en sus direcciones, que toda la gestión ambiental se la maneje de manera transversal. Es decir, que atraviese absolutamente a todas las actividades que se realicen en el plano ambiental. ¿Y cuáles son los roles de acceso a la información en lo que tiene que ver con la gestión ambiental? Fíjense, para poder cumplir realmente con la gestión ambiental, es de fundamental importancia que todas las decisiones ambientales se tomen de manera adecuada y oportuna. Fíjense, clarito dice, de manera adecuada y oportuna. Y el artículo decía que la gestión ambiental debe ser transversal a todos los organismos del Estado, a todas las personas naturales, a todas las personas jurídicas. Entonces significa que las juntas parroquiales, que los gobiernos seccionales autónomos, cantonales y provinciales no pueden hacer una carretera sin haber hecho primero los respectivos estudios de impacto ambiental y hacer de manera adecuada la toma de decisiones en materia ambiental. Esa es la razón, verán. Entonces nosotros hay que recordarles a aquellos, a los gobernantes, decirles, señores, en materia de gestión ambiental, las decisiones ambientales, y dentro de las decisiones ambientales está la construcción de infraestructura, tiene que hacer informando claramente a la ciudadanía de manera adecuada y de manera oportuna. Segundo elemento fundamental dentro de la gestión ambiental, la identificación de fuentes contaminantes, ya sea por sustancias peligrosas o sustancias tóxicas. Los gobiernos seccionales autónomos, las personas naturales y jurídicas, tenemos la obligación de determinar fuentes contaminantes. Tienen la obligación, miren, los gobiernos seccionales autónomos descentralizados, de la implementación dentro de su gestión ambiental del ordenamiento territorial. Esa es la razón por la cual, miren, todos los gobiernos seccionales autónomos tienen que hacer el ordenamiento territorial, tienen que hacer su plan de ordenamiento territorial. Es decir, para saber exactamente dónde van a estar las áreas comunales, dónde van a estar las áreas de recreación, dónde van a estar, qué sé yo, la protección de márgenes de río, de cuencas hidrográficas, etcétera, etcétera. Es decir, miren, el ordenamiento territorial es parte, es responsabilidad de la gestión ambiental de este tipo de gobiernos autónomos descentralizados. Y pues yo les contaba a ustedes cuando en algún momento el subsecretario de Capital Natural vino acá a Loja y dijo, Víctor Hugo, acompaña a visitar uno de los municipios de la región sur para conocer cómo están trabajando en el ordenamiento territorial. Les digo sinceramente que los gobernantes no tenían ni idea de lo que era el ordenamiento territorial. Decía, me acuerdo que uno de los alcaldes dijo, mire, sabe que no, porque el viceministro le preguntó, le dijo, señor alcalde, ¿cómo está usted ordenando su territorio? Y él dijo, mire, sabe que hemos construido una urbanización, hemos hecho un parquecito. No. Me dijo después el subsecretario, dice, no tiene ni idea de lo que es el ordenamiento territorial. Es decir, el ordenamiento territorial va de la mano de la gestión ambiental. Otro de los roles importantes es tratar de asegurar la aplicación y el cumplimiento de dos cosas fundamentales, de las políticas y la legislación ambiental. Para bien o para mal, en el Ecuador tenemos una cantidad de cuerpos legales, tenemos una atomización de cuerpos legales, pero lamentablemente en donde fallamos es en la aplicación y en el cumplimiento.
y a todo nivel, no solo en carácter ambiental. Miren cómo estamos escuchando a diario la cantidad de noticias que más dan pena, ver cómo se han llevado nuestros recursos de todos los que hemos aportado. Miren al seguro social, los jubilados, algunos han muerto sin que les han pagado. Es decir, prácticamente tenemos las leyes, pero a veces no las aplicamos y peor las cumplimos. Entonces, otra cuestión importante a tomar en cuenta. Evaluar y comunicar a la población, a las comunidades, de los riesgos ambientales que significan la construcción o la afectación al ambiente. Miren, la mayor parte de las obras deben hacerse previo los estudios de impacto ambiental. ¿Y qué objetivo tiene un estudio de impacto ambiental? Tiene tratar de definir mecanismos, por ejemplo, de remediación, mecanismos realmente de reparación del daño ambiental. Pero a veces, generalmente, las personas o las empresas interesadas no hacen conocer cuál es el verdadero riesgo ambiental que esa obra va a generar. Yo siempre digo que los extremos son muy malos, ¿no? Tanto la conservación o el desarrollo. Debe haber un punto de equilibrio. Entonces, otro rol importantísimo en el acceso de información en la gestión ambiental es comunicar los riesgos ambientales que puede generar ese tipo de infraestructura. Prevenir la contaminación en la fuente. Y aquí están obligados los gobiernos seccionales autónomos descentralizados a contribuir a que la población viva en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como plantea la Constitución. Y para eso necesitan hacer la remediación en la fuente. Es decir, atacar a la causa, no al efecto. Promover planes y programas para poder realmente establecer el desempeño ambiental del sector productivo. Recuerden ustedes que luego de Río 1992, generalmente 5 años después hubo Río +5, ¿no? En donde prácticamente el sector productivo ha ido adquiriendo un rol importante en materia ambiental. Anteriormente todo se le dejaba al Estado. Anteriormente todo el Estado era el responsable. Hoy en día las empresas, las transnacionales, realmente el sector productivo en general también tiene una responsabilidad en lo que tiene que ver con el desempeño ambiental, en lo que tiene que ver con la gestión ambiental. Y ya vamos a ver más adelante, verán, las responsabilidades que en la Constitución le da a las empresas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la dispensación de los desechos sólidos. Facilitar la autorregulación industrial y la certificación. Es la razón por la cual hoy en día casi todas las empresas están certificándose, ¿no? José me hacía el favor, la inmensa, qué sé yo, favor de comunicarme y me compartió un video precioso que realmente a mí me ha servido de mucho para poder preparar mis clases, para poder hablar relacionado con la certificación de las madereras que trabajan en la provincia de Esmeraldas, ¿no? Y ahí veíamos realmente los pros y los contras de la certificación. Es decir, a veces existe un trasfondo político, pero un trasfondo económico en las certificadoras, que a veces lo único que buscan es tratar de repartirse los territorios que legalmente les pertenecen a las personas a título natural, a título jurídico o a título comunitario. Entonces, es importante realmente transparentar la autorregulación de las empresas. Y lógicamente el acceso y la participación en la justicia en asuntos relacionados con los temas ambientales. Fíjense, entonces dice que cada vez dentro del rol de acceso a la información en gestión ambiental se debe permitir, se debe fortalecer de que las personas podamos tener acceso a participar de procesos justos en materia de asuntos ambientales. Es decir, la información, como decíamos antes, prácticamente no debe ser escondida en cuestión de justicia ambiental. La información no debe ser camuflada. La información tiene que ser transparente, tiene que fluir de manera dinámica. Solo en esos 3 casos que habíamos puesto, cuando puede ser un peligro, cuando no se la pueda usar responsablemente o cuando el interés particular es mayor que el interés público. Solo ahí, el resto prácticamente todo tenemos acceso a participar y realmente a conocer todos los asuntos relacionados de la justicia en asuntos ambientales. Veamos el 5º principio, este principio contaminador-pagador. Y este es uno de los principios que nace
dentro de las convenciones y convenios a nivel internacional. ¿Y por qué nace? Porque realmente se dan cuenta que es de fundamental importancia incorporar al sector productivo, a las empresas, a las industrias, en tratar de remediar la contaminación ambiental. Anteriormente todo le dejaban al Estado. No, si ellos son los que contaminan, pues ellos también tienen que ser los encargados de descontaminar. Y desde esa perspectiva, entonces, analicemos lo que tiene que ver con el principio contaminador-pagador. En síntesis, el principio, ¿qué quiere decir? Que el que más contamina, más debe pagar. Es decir, el que más hace daño al ambiente debería ser el que más sufrague para poder realmente resarcir ese daño que produce el ambiente. Es decir, incluso las empresas deberían tener una tasa de resarcimiento. ¿Alguien conoce qué quiere decir resarcir? A ver, alguien que esté ahí me quiere decir qué quiere decir resarcir, para poder entender exactamente aquello. ¿Qué quiere decir resarcir? O resarcimiento, ¿qué quiere decir? A ver, alguien que me... Es como que igualar. Ajá, ¿qué más? Resarcimiento, ¿qué querrá decir alguien más? Resarcimiento, ¿qué querrá decir? A ver, ¿alguien conoce el término? Aporten, sin ningún problema, ¿no? Estamos aquí para poder aprender, ¿no? Yo, miren, la vez pasada, lo que dijo Jackson, lo he usado en mi léxico, lo estoy enseñando en las otras asignaturas que tengo, ¿no? La participación es tener voz y voto. Pues, para mí eso realmente fue lapidario. ¿Han oído qué es resarcimiento? Chamos. A ver, sin miedo, ¿no? Sin miedo. Aquí estamos para aprender, aquí estamos en familia. Pues yo siempre, para mí son mis forestales, mi familia forestal. ¿Qué es resarcimiento? ¿Qué es? Inge, tal vez es algo como compensar o Compensar, pagar. muy bien. Esa es la palabra correcta, compensar. Es decir, si yo le produzco daño a una persona, una manera de resarcirme, de reparar el daño, de compensar el daño, es tratando realmente de darle a él lo que le corresponde. Es decir, en la tasa de resarcimiento juega un papel fundamental el criterio de equidad. Y generalmente ustedes se acuerdan cuando definíamos equidad, decíamos que equidad es darle a cada cual lo que le corresponde en función de sus méritos, en función de sus merecimientos, ¿no? Entonces yo siempre pongo como ejemplo, no sé, si yo tengo una pared y al otro lado están proyectando una película, está viéndose un partido de fútbol. Y no sé, los que somos grandes posiblemente parados vemos al otro lado lo que se está proyectando. Pero un niño chiquito, pequeñito, ¿no? No puede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si realmente dejamos que las cosas sigan así, eso sería igualdad. Igualdad no es lo mismo que equidad. ¿Qué tendría que hacer? Al chiquito pequeñito, posiblemente ponerle un banquito más alto para que él pueda ver. Entonces, el resarcimiento es compensar. El resarcimiento es tratar de darle por el daño que se ha causado. Entonces dice que en materia ambiental, el principio contaminador-pagador exige que las empresas, que las industrias tengan una tasa de resarcimiento por el daño que pueden provocar al ambiente. No sé si ustedes han escuchado, incluso el resarcimiento se lo está dando ahorita, por ejemplo, en juicios que se están sucediendo porque se le ha, no sé, se le ha injuriado a una persona y pide un dinero para resarcir el daño. Es decir, para compensar el daño. Y lógicamente que en materia ambiental, con la ley de descentralización del Estado, se creó lo que se conoce con el nombre de la descentralización del Estado. Es decir, la gestión ambiental descentralizada del gobierno central. Y para ello realmente se crearon lo que se conoce con el nombre del sello SUMA. ¿Qué quiere decir SUMA? Es el Sistema Único de Manejo Ambiental. Sistema Único de Manejo Ambiental. ¿Y qué da el SUMA? El SUMA en definitiva lo que hace es tratar de dar una acreditación para que los gobiernos seccionales autónomos, en nombre de la autoridad, puedan emitir licencias ambientales. Entonces, a nivel nacional, ¿cuál es la autoridad ambiental nacional en materia ambiental? A nivel nacional, la autoridad ambiental es el Ministerio del Ambiente y Agua. Así se llama ahorita, ya no es MAE, ahorita es MAE, Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador, MAE. Entonces, el MAE es la autoridad ambiental de aplicación. En la ley de descentralización, con el sello SUMA, ¿qué hizo el ministerio?
descentralizó las funciones a los gobiernos seccionales autónomos para que en su nombre otorguen permisos o licencias ambientales. Entonces, muchos consejos provinciales, muchos municipios adquirieron del Ministerio del Ambiente el sello SUMA. SUMA es Sistema Único de Manejo Ambiental, para que en nombre del ministerio puedan otorgar licencias ambientales. ¿Y por qué? Porque el ministerio, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista financiero, no contaba con los recursos económicos, técnicos y financieros para poder cumplir con esa función en todo el territorio nacional. Entonces generó lo que se conoce con el nombre de las autoridades ambientales, ¿no? Entonces, el Ministerio del Ambiente es AAA, es decir, el Ministerio del Ambiente y Agua es Autoridad Ambiental de Aplicación. Los gobiernos seccionales autónomos, digamos, consejos provinciales, municipios, que adquirieron el sello SUMA al ministerio, el Ministerio del Ambiente les otorgó ese sello para que en su nombre otorguen licencias ambientales, permisos ambientales, siempre y cuando cumplan con dos condiciones fundamentales. Primero, que garanticen y avalen la cuestión técnica, es decir, que tengan un asesoramiento técnico adecuado, es decir, que tengan un equipo técnico conformado por ingenieros forestales, ambientales, biólogos, abogados, que garanticen que puedan otorgar licencias ambientales. Y el segundo requisito fundamental, que tengan una suficiencia económica. Y en ese sentido, se han calificado algunos gobiernos seccionales autónomos al SUMA. Por ejemplo, el Consejo Provincial de Loja es Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, se llama. AAAR, Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable. Es la razón por la cual, miren, el Ministerio del Ambiente en Loja no otorga licencias ambientales. En Loja las otorga el Consejo Provincial de Loja, porque está acreditado al SUMA. Entonces, se llaman Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable. Por ejemplo, el Consejo Provincial de Zamora Chinchipe no está acreditado al SUMA. ¿Por qué? Porque no demostró capacidad técnica y capacidad económica o financiera. El ministerio exigía aquello. El municipio de Loja no está acreditado al SUMA. Pero los que no están acreditados al SUMA hay los AAAC, que son Autoridades Ambientales de Aplicación Cooperante. Este tipo de autoridades, en cambio, cooperan con la autoridad que está acreditada al SUMA. Es la razón por la cual, miren, aquí cuando estaban las anteriores autoridades, el alcalde se oponía a que el Consejo Provincial tenga que el municipio pedirle permiso al Consejo Provincial de aquí de Loja para darle una licencia ambiental. En materia así era, en materia legal así era, ¿no? Es decir, en materia de gestión ambiental, para poder hacer efectivo este principio de contaminador-pagador, entonces existen Autoridad Ambiental de Aplicación, que es el Ministerio del Ambiente y Agua como autoridad ambiental a nivel nacional. Existen las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable, que son los gobiernos seccionales autónomos que se han calificado al SUMA. SUMA es el Sistema Único de Manejo Ambiental, y en nombre del Ministerio del Ambiente pueden otorgar licencias ambientales. Y tenemos el tercer tipo de autoridad, que son las Autoridades Ambientales de Aplicación Cooperante, que son aquellas que no están en la capacidad de poder otorgar una licencia ambiental, sino que cooperan con la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable. Cuando una obra la hace el Consejo Provincial, en este caso, el Consejo Provincial no puede darse a sí mismo la licencia ambiental, porque no puede ser juez y parte. Entonces, ¿quién lo da? Ahí lo da el Ministerio del Ambiente. Hay otro tipo de excepciones. ¿Dónde da, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente licencias ambientales? Por ejemplo, si está una obra dentro del SNAP, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ahí lo da también el Ministerio del Ambiente. Es decir, existen algunas excepciones. ¿Qué dice la Constitución del Ecuador en materia del principio de contaminador-pagador? ¿Qué dice el artículo 396? Dice que el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos. Y es el Estado el que adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas, ¿no? Pero miren esta cuestión importante aquí. Dice que todo daño al ambiente, además de las acciones correspondientes, implicará también la obligación de ¿qué nomás? De restaurar integralmente los ecosistemas. Es decir, la primera sanción desde el punto de vista, en este caso, de la conservación.
Es decir, tiene usted que restaurar el ecosistema natural y viene el resarcimiento económico. Es decir, la compensación económica dice que tiene que indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Es decir, este artículo 396 tiene dos visiones, tiene dos ópticas. Por un lado, las personas que causen daño al ambiente tienen dos obligaciones. Por un lado, de reparar el daño ambiental. Yo diría la primera sanción es una sanción de carácter protectora, de carácter realmente de conservación. Pero la segunda sanción es una sanción de carácter pecuniario. Pecuniario era económico, es decir, tiene la capacidad de resarcir económicamente. Y dice, en el segundo párrafo del artículo 396 dice, cada uno de los actores de los procesos, ¿de qué nomás verán? Producción, distribución, comercialización y uso de bienes y servicios asumirán la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar cualquier impacto ambiental. Entonces, aquí miren, les está pasando la responsabilidad a todo el sector productivo, a todas las empresas particulares. Es decir, tienen la responsabilidad directa, de prevenir cualquier impacto ambiental. Y la última parte es lapidaria. Dice, las acciones legales para perseguir y sancionar los daños ambientales son imprescriptibles. Imprescriptibles. ¿Qué quiere decir imprescriptibles? Ahora que me diga qué quiere decir imprescriptibles. ¿Qué quiere decir imprescriptibles? Que no caduca con el tiempo. Muy bien, Jackson, que no caducan nunca. Miren, es el caso del peculado, ¿no? Que ahorita se está en moda en el Ecuador. Posiblemente todos los que están en este problema y que algunos ya se están yendo del país o ya se han ido, no podrán regresar al país porque ese tipo de delitos son imprescriptibles. Es decir, nunca caducan. Eso quiere decir, nunca caducan, ¿no? En materia ambiental, fíjense, en materia ambiental, al igual que en el plano penal, ¿no? Por ejemplo, una violación nunca caduca, ¿verdad? Que si el peculado, el cohecho, nunca caducan. Dice que en materia ambiental, a más de las sanciones de carácter ambiental, todas son imprescriptibles. Es decir, si usted produjo un daño ambiental y ese daño ambiental significó destrucción de la naturaleza y por ende afectación a la comunidad, ese daño es de carácter imprescriptible. Sin embargo, tanta belleza no puede ser cierta, ¿no? Yo siempre digo que cuando a veces a uno le está yendo bien es porque algo está por pasar, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tiene el principio contaminador-pagador? Ustedes me dirán, ingeniero, pero si tenemos en el Ecuador claramente establecida la Constitución de que el que contamina, paga. El que más contamina debe pagar más. El que más, qué sé yo, afecta al ambiente debe pagar más. Sin embargo, ¿por qué este principio contaminador-pagador en el Ecuador no se aplica? ¿Por qué tiene problemas? Primero, por el escaso control e ineficiente de las autoridades a nivel ambiental, ¿no? Ustedes escucharon dentro de los mecanismos o medidas de austeridad que se están planteando, por ejemplo, les redujeron el presupuesto al Ministerio del Ambiente. Entonces escucharon. Por ejemplo, hay una disminución del presupuesto para los guardaparques. Fíjense, cuando yo trabajé en el Ministerio del Ambiente, el Parque Nacional Podocarpus creo que no pasaba más allá de 5 guardaparques. Dense cuenta, 5 guardaparques para cuidar cuántas hectáreas del Parque Nacional Podocarpus. ¿Quién se acuerda cuántas hectáreas tiene el Parque Nacional Podocarpus? A ver, forestales. ¿Cuántas hectáreas tiene el Parque Nacional Podocarpus? ¿Tendrá una? ¿Tendrá dos? ¿Cuántas tendrá? A ver, forestales. Esos datitos y uno ya no puede olvidarse. Los chicos de primer año se están haciendo ese ejercicio mentalmente de acordarse cuántas hectáreas tiene el Loja, cuántas hectáreas tiene el Parque Nacional Podocarpus, qué altitud tiene el Loja, cuál es la temperatura, cuándo fue creado el Podocarpus, el nuestro de aquí ¿cómo es el Yacuri? Bueno, son nuestros, ¿no? A ver, ¿cuántas hectáreas tiene el Parque Nacional Podocarpus? A ver, nadie. A ver, los de la provincia del Zamora Chinchipe, a ver, Allison, Lady, que son las que más reclaman y dicen, si el 85% del parque está en Zamora Chinchipe, pues el parque es zamorano chinchipense. A ver,
¿Cuántas hectáreas tiene el Parque Nacional Podocarpus? Tírenle un número, a ver. ¿Desde unas 5? ¿Desde unas 6? A ver, forestales. 1140. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 1000. 1000, dense cuenta. 1000. 146,000. 146,280 hectáreas. Miren la diferencia, es decir, 1000 a 146,000. Son 146 veces más de lo que dijo Alonso. 146,280 hectáreas. Y en el año 2005, que yo estuve, habían 5 guardaparques. Se logró realmente con la ministra conseguir y creo que triplicamos el número de guardaparques. No sé cuántos existan ahora y cuántos vayan a quedar. Imagínense ustedes lo que es 5 guardaparques, cuidar 146,280 hectáreas. Yo creo que ni unas 5 hectáreas pudieran cuidar, ¿no es cierto? Entonces, primer elemento, primer problema, ¿por qué no se aplica el principio contaminador-pagador? El escaso control. Es decir, prácticamente no contamos además con una cultura del respeto. Miren lo que está pasando este fin de semana en Loja, que es lapidario y lamentable, hombre. Miren, mi hija me estaba contando, mi hija es médica en el seguro, me decía que prácticamente el seguro, el Manuel Ignacio Montero aquí en Loja está pero saturado de enfermos COVID. Y que el hospital civil implementaron el 3er piso porque ya no hay más dónde. Es decir, la cultura de la gente. Por más que existan leyes, pero si no hay cultura, o sea, tenemos que interiorizar aquello, ¿verdad? Yo por eso me mato diciendo que ninguna campaña, de ningún tipo, COVID, ambiental, funciona si no hay un cambio actitudinal. Un cambio actitudinal. Y aquí tenemos que salir como nuevos seres humanos, pero estamos saliendo peor que antes. Hay más asaltos, más robos, la gente ya se está desmandando totalmente. Primer elemento fundamental, el escaso control. Segundo elemento, tienen ganancias elevadas, ¿no? Fíjense, los bancos, las empresas son las que más ganan. Y mientras más ganan, más quieren. O sea, lamentablemente es así, verán. O sea, la gente mientras más tiene, más quiere. Fíjense estos señores, niños bonitos que han tenido carros de altísima gama. Un carro que cuesta en Estados Unidos $100,000, lo ponía aquí en 20,000. Es decir, cada vez generalmente existe otro criterio de que la gente solo quiere ganar, solo quiere que le entre, no quiere resarcir nada. Peor si es el ambiente. Lo considera realmente el principio contaminador-pagador como un costo fijo. ¿Y saben a quién le cargan ese costo fijo? A nosotros, a los consumidores. Yo por eso siempre digo, y nunca me olvido de este criterio que nos decía una profesora en una maestría, Angelita se llamaba, qué preciosos criterios que tenía esta mujer, nunca me olvido, oiga, y de esos profesores uno nunca se olvida. Decía, por favor chicos, háganle la guerra a Coca-Cola, háganle la guerra a KFC. ¿Y cómo, Angelita, le hacemos la guerra a Coca-Cola y son transnacionales? No compren, no se vayan a comer en el KFC, ya compren a la gente del mercado, hombre. Cuando usted va a KFC le dan el cartoncito lindo, arreglado, el vasito sintético, ¿no? Genera más basura y a su vez le están cobrando a usted. Todo el costo de esa alita que vale, qué sé yo, valdrá en el mercado, no sé, $1, le venden en $3.50. Le están cobrando el cartón, le están cobrando absolutamente todo. Entonces el principio contaminador-pagador, finalmente, lo termina pagando el consumidor. Lo consideran el problema ambiental como algo totalmente insignificante. La empresa privada considera realmente que hay una insignificancia en la incidencia. No hay mayor daño. Miren, esta pandemia nos está demostrando que la naturaleza no nos necesita. Yo por eso pienso que la mejor campaña a favor del ambiente es no hacer nada. Que el ser humano no haga nada. Si no hace nada, la naturaleza se recupera. La naturaleza tiene miedo el momento que el ser humano comience a hacer algo con sus manos y comienza a destruir por ignorancia. Y realmente ese es un grave problema. ¿Por qué no se aplica el principio contaminador-pagador? ¿Por qué más? Ignorancia sobre el daño del resto del sistema. Hay mucha gente que dice, no, deforestación no va a ser, ¿no? Se baja el caudal del agua, se aumenta la erosión, incrementa el nivel de CO2, se incrementa el cambio climático. Es decir, existe una pérdida del recurso, existe una destrucción ambiental. Y los costos ambientales la gente no los considera, ¿no? Es decir, la gente no se da cuenta que cuando usted está talando un bosque, todo ese costo ambiental que nos va a ir facturando la naturaleza. Por eso yo siempre, para mí, esta frase que yo la comparto con mis estudiantes, que dice que Dios perdona, qué sé yo, siempre perdona. Las personas igual perdonamos, pero la naturaleza no perdona. La naturaleza nos pasa cuentas de todo el costo ambiental, por la destrucción del ambiente, por la pérdida de los recursos, por la contaminación del agua, por la deforestación.
En definitiva, entonces, miren, este principio contaminador-pagador que está incluido en el cuerpo legal de la Constitución, sin embargo, no se ejecuta porque realmente no existe un exhaustivo control. Sexto principio, reducción en la fuente. Este principio de reducción en la fuente se llama el principio de causalidad. Es decir, que en materia ambiental es más importante tratar de prevenir las causas que los efectos. Es decir, tratar de hacer la corrección en la fuente misma donde se produce el daño ambiental, atendiendo a las causas y no a los efectos. Pero lamentablemente en nuestra cultura somos al revés, somos al contrario. Aquí hacemos la apertura de la vía, aquí construimos la infraestructura y después de construir aquello nos encargamos de comenzar a atender los efectos que eso produce. Yo, créanme que tengo infinidad de ejemplos en Loja, en el tiempo que estuve en el Ministerio del Ambiente, de alcaldes totalmente irresponsables, yo diría hasta ignorantes, que hacían carreteras para beneficiarse ellos mismos. Yo me acuerdo que en la tierra de Leyvi hubo un funcionario ahí que construyó una carretera a la punta de un cerro. No había ninguna población. Después nos enteramos que esa vía iba a beneficiar exclusivamente a una propiedad que él tenía. Lamentablemente, en materia de contaminación, no tiene hoja de vuelta la contaminación. Entonces, el principio de reducción en la fuente habla de atacar a las causas, es decir, de evitar que realmente se lleguen a tener efectos futuros. Lamentablemente, en nuestra sociedad, en nuestra manera de pensar, atacamos nosotros los efectos. Miren lo que está pasando ahorita con la pandemia, ¿no? Estamos atacando los efectos, pero los gobiernos, los estados, se han olvidado de atacar las causas. ¿Cuáles son las causas? La contaminación ambiental, la falta de disponibilidad de servicios básicos, la insatisfecha necesidad de servicios básicos de los seres humanos, agua potable, alcantarillado, qué sé yo, luz eléctrica, etcétera, etcétera. Y cuando vienen los problemas, queremos remediarlos a la brevedad posible. Es decir, vivimos en una cultura definitivamente de atacar solo los efectos. El principio de reducción en la fuente habla de la necesidad imperiosa de atacar las causas. Y lógicamente está íntimamente relacionado el principio de reducción en la fuente con el principio de el que contamina paga. Pero lamentablemente, si nosotros, por ejemplo, vemos, no sé, vamos a poner para los que conocen el río Zamora, el río Malacatos que atraviesa la ciudad, tanto por la parte central como por la parte oriental de la ciudad de Loja. Vamos a poner que de repente vemos que el río, no sé, baja de color rojo, porque no se ha habido un derramamiento de óxido nitroso. ¿Qué hacen las autoridades? Inmediatamente buscan la forma de encontrar una espuma, alguna cosa para botarle el río, no sé, ahí en el hotel, ya llegando a Loja, en el hotel Vilcabamba, y ver cómo se curan las aguas, cómo se descontaminan las aguas. Oiga, el daño está arriba en el Podocarpus. Es decir, lamentablemente, nosotros no usamos medidas positivas, realmente para poder premiar incluso a la gente que está contribuyendo a conservar, a la gente que está arriba, hombre. La gente que vive en la parte alta de la cuenca, la gente que vive en la parte alta de la subcuenca, la microcuenca, es la que está ayudando a cuidar para que el agua nos llegue acá abajo limpiecita, sana. Yo por eso siempre pongo como un muy buen ejemplo lo que hace Costa Rica, ¿no? Costa Rica es pionero en comercialización de bonos de CO2. La mayor parte de su deuda externa la ha ido canjeando a través de bonos de CO2 que los pone en la bolsa de valores. ¿Y cómo? Si ustedes algún rato tienen la posibilidad de ir a Costa Rica, uno desde que va llegando a San José, realmente ve sistemas agroforestales. Café mezclado con guato, café con guava, café con porotillo. ¿Y por qué? Porque dicen ellos, muy bien, señor, a ver, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, nosotros le debemos dinero como país subdesarrollado. Ustedes quieren tener oxígeno, ¿no es cierto? Ustedes quieren tener aire limpio, quieren que se disminuya el cambio climático. Perfecto. Nosotros vamos a dar oxígeno, pero vamos negociando con nuestra deuda externa. Nosotros tenemos que tener medidas propositivas, medidas de afirmación positiva que se llaman para las personas que realmente cuidan los recursos naturales, ¿no? Cuidan los recursos naturales, cuidan el bosque, cuidan el agua, ¿no? Lamentablemente nosotros no somos así. Fíjense que yo tengo un amigo que tiene en Vilcabamba un emprendimiento de cabras, ¿verdad? Fíjense, el señor vino de España y se puso un hato de cabras, creo que tiene como 300 cabras,
Y prácticamente dice, yo todo ingeniero lo hago de manera ecológica, de manera ambiental. Bajé a la junta parroquial de Vilcabamba para rogarles que me ayuden, qué sé yo, para poder utilizar una vertiente de agua. No, le dijeron, usted sabe que usted tiene que pagar. O sea, yo digo, miren, con ese tipo de gente que está tratando de hacer medidas de compensación afirmativas, deberíamos tener otro tipo de comportamiento. Yo, por ejemplo, digo, no sé, ustedes van a ser algún rato, verán gobernantes, van a ser ministros, acuérdense de mí, van a estar en puestos de dirección. Debemos tener medidas de afirmación positiva contra esa gente. Por ejemplo, yo le decía a él, mire, que no le cobraran el impuesto predial, que no le cobraran el agua potable, que la empresa de luz no le cobre la luz, usted con mayor ganas va a cuidar. Entonces, es de fundamental también en el principio de reducción en la fuente, dar mecanismos de premiación, de incentivo a la gente que está haciendo bien. A veces hay cosas que a mí me pone Diosito en mi vida que es fascinante lo que Diosito a uno lo quiere tanto. Yo tengo dando una asignatura en noveno que se llama Resolución de Conflictos y es la primera vez que me la dieron y bueno, aprovechando un poquito la experiencia que hice en el ministerio, estoy trabajando en la asignatura y la estamos tratando de preparar de la mejor manera posible. Estoy tratando de prepararme para estar a la altura de lo que siempre exigen mis estudiantes. Oiga, y esta semana justo estaba preparando el tema sobre manejo del conflicto socioambiental. Y me escribe el que fue mi viceministro del Ambiente. Viceministro del Ambiente en el tiempo que yo estuve, que ya son 15 años, ¿verdad? Me escribe el cuencano. Y me escribe, bueno, y me dice, me había escrito al correo, y bueno, me dice, Víctor Hugo, necesito hablar contigo. Bueno, entonces le di mi teléfono, hablamos, y bueno, hablamos por un asunto de una propuesta que me está queriendo hacer y que lógicamente la estoy meditando. Y me dice, oye, ¿tú no te acuerdas del conflicto socioambiental que ayudamos a solucionar en Jaime? En los que son, a ver, Alison, si me va a entender, de Guaycimi hacia arriba, está las Orquídeas, y de ahí está el territorio de los Shuar, que es el centro Shuar Jaime. Alison, ¿conoce usted eso? ¿Conoce Guaycimi? Alison. ¿Alison? Guaycimi, sí. ¿No es cierto? De ahí queda Mayacito las Orquídeas, de ahí está el río Nangaritza, ¿no? Y entonces con este señor, miren, contribuimos a solucionar un problema de un bosque protector que había en las Orquídeas. Oye, como son las cosas de la vida, pues digo que Diosito es tan bueno con todos, ¿ah? Y me manda todas las fotos del conflicto, es la clase que voy a dar el día jueves, que la estoy preparando. Y yo me acuerdo que había un compañero Shuar que tenía un letrero que lo voy a exponer incluso en la clase del jueves, que va a estar preciosa esa clase, porque son fotos. Le dije al subsecretario, al viceministro, le dije, Alfredo, sabes que el día jueves voy a hacer la clase en honor a ti. Todas las fotos que me has enviado las estoy usando. Chita Víctor Hugo, chévere. Dice, bueno. Y había un compañero Shuar que tenía un letrerito torcido, al revés, con letra mal hecha. Y decía, el Ministerio del Ambiente solo jode, no hace nada. Y entonces el viceministro se lo llevó al letrero para indicarle a la ministra. Y fíjense, esa gente es la que cuida. A esa gente hay que premiarla. Entonces algún día ustedes van a ser autoridades. Acuérdense, ni van a ser autoridades, van a estar en puestos de dirección. Hay que pensar en la gente que contribuye realmente a cuidar los recursos para que usemos el conglomerado social. La gente que estamos viviendo en la ciudad. A veces algunos no saben ni siquiera de dónde viene el agua, ¿verdad? Yo me creo que en alguna oportunidad, cuando se celebraba el Día del Árbol, el 22 de mayo, los chicos de los 2 últimos años, de cuarto y quinto año, como se llamaban en ese tiempo, daban conferencias en los colegios. Y alguna vez dimos una conferencia en un colegio acá de Loja, y yo les preguntaba, decía, a ver, ¿quién sabe de dónde viene el agua? Y una niña alzó la mano, y estoy hablando de quinto curso, ¿verdad? Dijo, el agua viene de la cisterna que tiene mi papá en la terraza. O sea, ni siquiera les damos el valor que merece la gente que cuida el agua. ¿Dónde está en la Constitución el principio de reducción en la fuente? 399, artículo 399, el numeral tercero. El 399 es el artículo que está relacionado, que dice que para garantizar el derecho a vivir, individual y colectivo, a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a, fíjense cuando dice compromete, o sea, no se dieron cuenta los legisladores lo que estaban poniendo, no dimensionaron esa palabra, se compromete. Es más o menos como cuando uno se casa, ¿no? Entonces se compromete hasta que la muerte lo separe. Cuando uno se compromete es en serio, pues, ¿no? Miren lo que dice el 399, se compromete. ¿Dice a qué? A regular. ¿Y qué nomás regular? La producción, importación, distribución y uso y disposición final de tóxicos
y residuos peligrosos que puedan realmente causar daño a las personas y al ambiente. ¿Qué quiere decir la disposición final? La disposición final es donde las empresas, el Estado, todos, donde vamos a colocar definitivamente lo que se produce basura. La disposición final, ya sea de tóxicos o de basura biopeligrosa. Entonces yo les digo, por favor, hagamos la guerra, hombre, a Coca-Cola, como decía Angelita, a KFC. Claro, pero nos encanta ir a comer en el KFC, cada cual sale con su cartón. Y la disposición final la está haciendo usted. Usted se encarga de coger la basurita y después llevarla a la casa y la pone en el montículo de basura que después forma parte del municipio. Ellos deberían ser los encargados de la disposición final. Clarito dice el 396. Dice que el Estado se compromete a regular la producción y la disposición final de este tipo de basura. Fíjense, decía esta profesora, qué profesora para inteligente. Decía, miren, ustedes trabajan, si toman Coca-Cola, si comen KFC, trabajan en la Coca-Cola y en KFC. Un compañero le dijo, pero ahorita yo trabajo en el Ministerio del Ambiente. ¿Cómo se cree? Trabajas en la Coca-Cola, trabajas en KFC. ¿Y cómo? En la disposición final de la basura. Tú les das dispendiendo la basura. Tú les das botando la basura. Cuando tú vas a comprar Coca-Cola y es descartable, pues tú tienes que ver qué haces con el plástico de lo que te consumiste. Y si tienes retornable, incluso tú sois el encargado de llevar a la tienda nuevamente el retornable y decir, vecino, véndame una nueva colita. Usted te estás convirtiendo en la mano de obra de Coca-Cola, porque tú te estás encargando, por un lado, cuando es descartable, de dispensar finalmente la basura. Y por otro lado, cuando es retornable, estás encargando de hacerle el trabajito de llevar y traer los recipientes. Fíjense, dense cuenta. Eso se hace igual con KFC. Pero a veces realmente uno ni siquiera lo piensa, ni siquiera uno y de manera totalmente imperceptible va, se pone en la cola, les compra, qué sé yo, le dan todo. Dice, qué buenazo, qué es la atención. Aquí no se ensucian ni las manos, le dan hasta guantes plásticos para que se ponga y coja realmente y no se ensucia. Oiga, mientras más genera ese tipo de cuestiones, más basura, y ellos deberían encargarse de la disposición final de la basura. Eso dice el artículo 399. ¿Qué dice el principio 7 de responsabilidad integral? Estaba leyendo para poder preparar la clase y generalmente, fíjense, dicen que a nivel mundial la contaminación es mundial. Y dicen que en buena hora que sea mundial, ¿verdad? Para que de esa manera exista una responsabilidad común. Porque si la contaminación no fuera mundial, los países desarrollados no tuvieran paranoia y no tuvieran miedo del cambio climático. Fíjense, eso dice este artículo. Dice, en buena hora que la contaminación es mundial, que la contaminación es holística, que la contaminación es integral. Y la contaminación lamentablemente es mundial, es integral. Nos afecta absolutamente a todos, a todas. Y lógicamente forma parte de los costos de la contaminación. Fíjense, en verdad, este autor tiene mucha razón. Imagínense que la contaminación no fuera mundial y que la contaminación lamentablemente nos afectara solo a los países pobres. ¿Ustedes creen que los países desarrollados, si no quisieron firmar el Tratado de Kioto, pues, hombre, ustedes creen que apoyaran? ¿Saben por qué apoyan? Porque tienen paranoia que lamentablemente la contaminación es holística, es mundial. Por lo tanto, entonces, el principio de responsabilidad integral parte de esa premisa, de que como la contaminación es mundial, los costos de la contaminación también son mundiales. Por lo tanto, entonces, se debe evitar esta parcelación de las responsabilidades ambientales a diferentes actores. Fíjense, yo les conté a ustedes de que de acuerdo a la ley de gestión ambiental, de acuerdo a la ley de descentralización del Estado, ¿no?, los gobiernos seccionales autónomos descentralizados tienen competencia ambiental. Es decir, el Ministerio del Ambiente les otorgó competencia ambiental. ¿Pero eso qué contra tiene? De que realmente el ministerio se desentendió de ese tipo de actividad y comenzó a parcelar las actividades. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en alguna oportunidad estaba en el Ministerio del Ambiente y llamaban un fin de año, me acuerdo. Ingeniero, ¿sabe que aquí hay una tremenda contaminación por ruido en Atebaida? Entonces, nosotros para sacarnos el cuerpo, por favor, tienen que dirigirse al Consejo Provincial. Ellos tienen la competencia ambiental. Lo sentimos, ellos tienen la competencia ambiental. Lamentablemente, en el país, como vimos el otro día, hay muchas leyes. Y eso ha generado una cantidad de parcelación. Es decir, cada cual defiende su pedacito. Cada cual defiende su responsabilidad. Y en ese tipo, primero hay una dicotomía de funciones. Hay una sobreposición de funciones. Y sobre todo, realmente existe
una desgaste en el manejo técnico y de los recursos. Es decir, hay instituciones que están cumpliendo la misma función y lógicamente están invirtiendo dinero, recursos técnicos. Y lógicamente eso ¿para quién le perjudica? Al Estado. Miren, estaba escuchándolo yo al mayor Zapata, que es el presidente del COE, del ECU 911. Y decía que en este fin de semana ha habido, pero por miles de llamadas al ECU de gente por este asunto de la pandemia. Y dice, miren, ustedes no se imaginan lo que el Estado invierte por mandar a ver a una sola persona. Tiene que invertir teléfono, tiene que invertir ambulancia, tiene que invertir gente, etcétera, etcétera. Es decir, la excesiva parcelación en lo que tiene que ver con la responsabilidad ambiental ha generado diferentes actores ambientales y lejos de solucionar ha habido una atomización de funciones y lógicamente una retardación en el control, en este caso la contaminación ambiental. ¿Qué dice la Constitución al respecto? ¿Qué es la Constitución relacionado con el principio de responsabilidad integral? En la Constitución, el 399, otra vez, el Estado se compromete a, fíjense, 5, el numeral 5, ¿qué dice? Dice establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales. Basado lógicamente en el principio de inmediatez, eficiencia, precaución, etcétera, etcétera. Y es la razón por la cual se creó el ECU 911, ¿no? Es decir, porque el Estado tiene la obligación de inmediatamente socorrer en desastres naturales, en desastres ambientales. Miren, yo me acuerdo que, no sé si en Celica todavía existe un problema. Yo creo que en el tiempo que estuve en el Ministerio del Ambiente, en Celica había un sitio de una escuela, incluso de toda una urbanización que se estaba hundiendo. Había una falla arqueológica que atravesaba por medio prácticamente Cantón Celica y estaba destruyendo. Y hubo un pueblo, una parroquia, creo que se llamaba Gramadales, ¿no? Que tuvieron que reubicarla, ¿no? Porque prácticamente los desastres naturales, la falla arqueológica que estaba ocasionando, estaba poniendo en riesgo la vida de los seres humanos. Entonces, fíjense, el principio de responsabilidad integral habla entonces que el Estado se compromete incluso en materia realmente ambiental a socorrer de manera oportuna, de manera eficiente, incluso en la presencia de riesgos ambientales. Fíjense en buena hora que nosotros, yo creo que somos bendecidos por la bendita misericordia, ¿no? De que no hemos tenido problemas mayores, ¿no? Aparte de la pandemia. Miren lo que pasó la semana pasada en México, en Oaxaca, ¿no? Con el terremoto 7.5, ¿verdad? Y yo me acuerdo que en el 2017 mi hija estudiaba en México y nos fuimos a visitarla, y justo pasó en Oaxaca uno de 7,5, y a nosotros tocó vivir. Hoy es terrible vivir realmente con un terremoto de esa naturaleza. Aquí de repente nos viene uno de 3.5, nos asustamos. Entonces miren realmente lo que plantea este principio, de que el Estado debe tratar de socorrer de manera eficiente, de manera responsable, cuando existen este tipo de desastres naturales. Y finalmente veamos el principio 8, que es el uso de la mejor tecnología, ¿no? Fíjense, hoy en día existe la tendencia de tratar de volver a lo natural. Yo les conversaba a ustedes de que hoy en día hay la tendencia de volver a la inversión. Dicen. ¿Qué es la inversión? Dicen que es volver al pasado. Es decir, tratar de volver a recuperar esas prácticas ancestrales, tradicionales, de que la gente se alimentaba sano, la gente vivía sano. Yo me acuerdo, bueno, yo soy de Malacate, soy de Calera, incluso más arriba, fui para adentro de Malacate. Y hoy día, su abuelita tenía un guineal. ¿Quién no conoce un guineal? Y el guineal prácticamente era todo el huerto agroecológico. Tenían ahí, sembraban la lechuga, el culantro, el perejil, la borraja, habían las jícamas, las yucas, el ají, había absolutamente todo. A veces le decía, la abuelita decía, anda, corre a traer el culantro, vuela a traer el culantro, sin lavar, lo ponían en la olla, ¿no? Hoy en día, ¿no? Hay la tendencia a la inversión. Y yo no sé si les conté a ustedes que yo en Malacatos tengo un amigo, un agricultor, que es de la parte alta de Malacatos, y es un verdadero sabio, es un tipo extraordinariamente inteligente y muy observador de la naturaleza. Y yo le decía a él, le digo, cuando antes de esta pandemia conversaba, y me daba muchos elementos para mis clases, ¿verdad? Entonces le decía, ¿qué le parece? Le digo que la gente está queriendo volver a la inversión, y le contaba que la inversión. El ingeniero dice, eso es puro cuento, dice, no se puede volver a la inversión porque ya todo está contaminado. Es
Está contaminado el suelo, está contaminado el agua, está contaminado el ambiente, están contaminados los animales, está contaminada las personas, los seres humanos. Pero hoy en día esa es la tendencia. La tendencia hoy en día es tratar de usar tecnologías limpias, tecnologías sustentables. Es decir, tratar de volver a las cuestiones alternativas, tanto de energía como de seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Fíjense, naturalmente la gente nos alimentamos de esa naturaleza, ¿no? Yo estudié en Malacatos en la escuelita y en el colegio, ¿verdad? Escuela Víctor Mercante en Malacatos, escuelita fiscal. Y salíamos de la escuela, se salía de la escuela, y lógicamente nosotros teníamos que caminar al campo, porque éramos del campo, y lo primero que nosotros teníamos ya saliendo del pueblo, caminando un poco, había una acequia. Y la diversión más grande era irnos y clavarnos en esa acequia y tomar agua. Oye, ¿ustedes creen que hoy se puede hacer aquello? Ni en el río se puede hacer aquello. Es decir, el principio de usar la mejor tecnología es tratar de recurrir a fuentes alternativas de energía. Y es la razón por la cual el Estado, a través de los diferentes, qué sé yo, municipios, está buscando volver, por ejemplo, los aerogeneradores, energía eólica, energía hidráulica, para tratar realmente de volver a las energías naturales. ¿Qué dice el principio de uso de la mejor tecnología en la Constitución? ¿Qué dice el 415 de la Constitución? Dice que el Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de tecnologías ambientalmente limpias y sanas, que sean de bajo impacto y no pongan en riesgo la soberanía alimentaria. ¿Quién me dice qué era la soberanía alimentaria? ¿Qué diferencia había entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria? A ver, ¿quién me quiere decir qué diferencia había entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria? Porque dice el artículo 405 que el Estado, en definitiva, debe garantizar la eficiencia energética para conseguir que no se ponga en riesgo la soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? O sea, que todos podamos tener acceso a los alimentos. Ajá. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué será soberanía alimentaria? ¿Y qué será seguridad alimentaria? La seguridad es el acceso. Está muy bien. Acceso a alimentos de cantidad y calidad suficiente. Pero ¿qué será la soberanía? ¿Qué es la soberanía de un pueblo? A ver. ¿Se acuerdan que para la existencia de un Estado, territorio, soberanía, legislación y relaciones internacionales? A ver, ¿qué es la soberanía? ¿Qué es un Estado soberano? A ver. Un Estado primero libre, ¿no es cierto? Y que tiene la capacidad de elegir. Es decir, la soberanía es el derecho, no se me olviden, ¿verdad? El derecho de la población a tener una alimentación de calidad y de cantidad suficiente. Derecho, derecho. La soberanía es el derecho, que como ecuatorianos tenemos derecho entonces a tener una alimentación en cantidad y calidad suficiente. Y en cambio la seguridad alimentaria, el acceso a la cantidad y calidad de alimentos. Entonces, ¿qué plantea el 415? Dice que se debe tratar de utilizar la mejor energía, en definitiva, para no poner en riesgo la soberanía alimentaria. Y esa es la razón por la cual la tendencia hoy en día es tratar de alimentarnos sano. Cada vez la gente quiere alimentarse light. Cada vez la gente se promocionan productos orgánicos, productos ambientales, con sello verde, con sello ecológico, que miel de abejas. ¿Se han dado cuenta en este tiempo de pandemia cómo han salido productos naturales? Cómo nos hemos dado cuenta de que tenemos potencialidades en producir desde la casa. Fíjense, a mí me ha dado tanto gusto ver emprendimientos que han surgido desde la casa. Qué lindo, oiga. Es decir, nos ha despertado la creatividad, porque ese tipo de emprendimientos justamente están apuntados a esto, a tener una eficiencia energética, es decir, a volver al pasado, a volver a lo que dije, la inversión, verán, la inversión entonces es volver al pasado. Pero ya me dijo el señor imposible, ingeniero, porque ya todo absolutamente está contaminado desde los seres humanos. Conclusión final, los 8 principios que han sido realmente analizados y que han nacido como producto de las cumbres y los convenios internacionales han permitido alimentar, han permitido realmente sustentar fundamentalmente los diferentes cuerpos legales en el Ecuador y en Latinoamérica y en el mundo, diría yo. En el caso del Ecuador, la Constitución, en el caso del Ecuador, las diferentes leyes, porque recuerden que la Constitución del 2008 en el Ecuador es la ley madre, es la Constitución generatriz de otro tipo de ley. Fíjense entonces cómo este tipo de convenios internacionales
han generado estos 8 principios que de alguna manera entonces se han incorporado en los cuerpos legales y que nos están beneficiando a nosotros como forestales, ¿no? En buena hora, bendito sea el Señor que esto siga siendo así para seguir teniendo trabajo. Entonces los 8 principios se han incorporado en los cuerpos legales. Paso a explicar entonces en qué consiste entonces el trabajo autónomo que lo vamos a realizar y que lo vamos a presentar el martes 14 de julio del 2020. 14 de julio, si vamos a dejar un tiempo prudencial para que se haga correctamente el trabajo. Entonces, si tienen ahí el documento guía, abren el documento guía. El tema 5 del documento guía, que dice legislación relativa a la biodiversidad. Si ustedes se dan cuenta, estamos bajando de lo general a lo particular. Ya estamos bajando de nivel. Ese tema lo vamos a dividir en 2 subtemas, ¿no? El subtema 1, desarrollo normativo relativo a la biodiversidad. Ese tema va, verán ahí, sigan viendo ahí. Ese tema va hasta la página 58, donde dice al final, si están leyendo ahí, dice Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización. Y el subtema 2, vamos a analizar el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir, y nos vamos, entonces, el siguiente subtema, entonces lo dividimos en 2 partes, Entonces, subtema 1 y subtema 2. El subtema 1, entonces lo va a analizar el grupo número 1. Y van a hacer de ese subtema un resumen en 2 hojitas, tipo ensayo, redactadas de corrido, con 2 párrafos en cada hoja, donde existan títulos y subtítulos, los estamos resaltando, negritas, cursivas, etcétera, etcétera. Y donde exista, no sé, otro tipo de cuestiones, hay tantos fundamentos y atributos que tiene el Word. Y el grupo número 2, en cambio, el subtema número 2, que es el plan del buen vivir. De eso igual hacen un resumen en 2 hojitas y hacemos una presentación de carácter magistral. Entonces, de esa manera, abordamos el tema número 5, el documento guía, con el grupo 1 y el grupo 2. ¿Qué va a hacer el grupo 3? El grupo 3, en cambio, va a analizar los artículos del COA, que es el Código Orgánico Ambiental. Fíjese que el Código Orgánico Ambiental ahorita se convirtió en lo que anteriormente era para nosotros los forestales la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. El COA en el 2017 prácticamente derogó a la Ley de Gestión Ambiental, a la Ley Forestal y otro tipo de cuerpos legales. La Ley Forestal para los forestales desde el año 1981, que nació en el tiempo del presidente Jaime Hurtado Larrea, sirvió prácticamente como el libro de cabecera de los forestales. Hoy tiene que ser el COA. Entonces, el grupo número 3 va a analizar el COA. El grupo número 4, en cambio, va a analizar el TULSMA. El TULSMA, recuerden ustedes que tiene 8 libros, ¿sí? Solo ustedes, ya voy a explicar qué tiene que hacer cada grupo en el trabajo, ¿no? Y el grupo número 5, en cambio, analiza solo el libro 4 de biodiversidad del TULSMA. El libro 4 está relacionado con todos los elementos que se han incorporado en los diferentes cuerpos legales. Entonces, ¿qué vamos a hacer el grupo 3, el grupo 4 y el grupo 5? Primero vamos a hacer una breve descripción del cuerpo legal. Por ejemplo, si el COA fue establecido en el año 2017, consta de cuántos artículos, de todo ese tipo de cuestiones. Y luego analizamos solo los artículos relacionados con los 8 principios ambientales. Es decir, con los principios que hemos ido analizando en clase. Entonces, ponemos, por ejemplo, principio 1, el principio 1, ¿no? Y ponemos el artículo que esté relacionado, el que esté más relacionado. Podemos poner 1 o 2, no más, ¿verdad? Porque si ponemos toditos es imposible. Los principales, pero que estén relacionados con la biodiversidad, porque ahí tienen artículos que están relacionados con el ambiente, con otro tipo de cosas. Los citamos textualmente, incluso entre comillas, por ejemplo, dice principio 1, qué sé yo, lo cito los artículos, entre comillas, 2 artículos, no más, 2 artículos, ¿no? Luego con eso, entonces, yo voy haciendo una descripción del artículo y entonces luego hago una presentación en PowerPoint, ¿sí? De carácter magistral, de tal manera que el trabajito de consulta de los grupos 3, 4 y 5, en 5 a 7 hojitas pasadas ya a limpio. Recuerdo otra vez, hago un acuerdo. De los 8 principios, los que más se relacionen, 2 artículos, no más. Entonces, la primera parte del trabajo, ¿qué es? La descripción del cuerpo legal. Por ejemplo, ustedes dirán, el TULSMA tiene tantos libros. El primer libro habla sobre la autoridad ambiental.
El segundo libro habla sobre, no sé, régimen forestal, y así sucesivamente. Y dentro de los libros generales, qué sé yo, 200 artículos. Con el principio 1 están relacionados 2 artículos, no más, ¿sí? Igual los del libro cuarto, en cambio el libro cuarto ya es más específico. El libro cuarto, si me describen, dice, el libro cuarto está conformado por tales y tales artículos, y dentro de ellos, entonces, los artículos que se relacionan con los principios ambientales son tales y tales. Entonces, deben hacer una descripción, primero una introducción, una pequeña introducción, escrita en 2 párrafos, pero escrita por ustedes, por ustedes. Por favor, quiero que se ejerciten ya en escribir. Ahorita los chicos de noveno están escribiendo la problemática y la justificación, y es donde más se están encontrando problemas, ¿verdad? A mí realmente me interesa que ustedes aprendan a escribir. No me interesa que la introducción esté linda, que esté impecable, que esté hermosa, con los mejores. No, me interesa que ustedes aprendan a escribirla. 2 párrafos. Y siempre la introducción se va de lo general a lo particular. Por ejemplo, decir, no sé, los cuerpos legales, no sé, que están relacionados a la biodiversidad en el Ecuador, están íntimamente relacionados con los 8 principios que se han declarado en los diferentes convenios. Y después baja un poquito de nivel y dice, con este antecedente hemos analizado, qué sé yo, el Código Orgánico Ambiental que fue establecido en el año 2017 y persigue los siguientes objetivos. Y entonces hacen una introducción. Y luego ya viene el desarrollo del trabajo. Descripción en este caso del COA. Los artículos y pueden poner unas conclusiones, unas recomendaciones y obligatoria la literatura citada. Eso es de fundamental importancia, entonces, para poder presentar el trabajito. Con eso hacemos una presentación en PowerPoint, y eso lo vamos a presentar, si Diosito así lo permite, el martes 14 de julio del 2002, para lo cual cada grupo va a disponer de un tiempo de 10 a 15 minutos por grupo. ¿Está claro? Consulto, ¿está claro, por favor? ¿Está claro? Sí, ingeniero. ¿Está claro? ¿Todos copiaron el subtema 1 y el subtema 2? ¿Para el grupo 1 y 2? Grupo 1, ¿copió el subtema que le toca? Grupo 1. Sí. Ya, grupo 2. Grupo 2. Sí, ingeniero. ¿Ya? Sí, ingeniero. Entonces, el grupo 3, el COA, el grupo 4, el TUSMA, y el grupo 5, entonces, el libro cuarto de biodiversidad del TUSMA. Solo eso vamos a analizar. Entonces, repito, hacemos una pequeña introducción de 2 párrafos donde ponemos unos objetivos, luego ya ponemos el desarrollo del tema, en el desarrollo del tema primero la descripción del cuerpo legal y luego los principales artículos. Por ejemplo, ponen principio 1 y ponen unos 2 artículos y hacen un breve comentario. Principio 2 de esa manera. Ponen unas conclusiones del tema, ¿verdad? Del tema. Unas recomendaciones, pueden ser unas 2 o 3 conclusiones, unas 2 recomendaciones y la literatura citada. Por favor, lo que sí, acostumbrémonos a citar la literatura en norma ZAPA, de acuerdo a las normas de redacción técnica, y en el texto, en todo el texto tiene que estar citada la bibliografía. Por ejemplo, si ustedes copian un artículo textualmente, pónganlo entre comillas, como yo les he ido poniendo a lo largo de lo que hemos analizado ahora, ¿no? Entre comillas, lo analizan y ponen entre paréntesis la cita, por ejemplo, no sé, tal cita que ustedes han consultado, y luego asegurarse que las citas que están en el texto estén en la bibliografía. Eso para irnos preparando, ¿verdad? Para lo que va a constituir ya en un ratito. Ya estamos a más de media asignatura ya. En un mes y medio más ya están en el 9º ciclo y toca ya trabajar el proyecto de investigación de tesis. Y justamente ahorita miren lo que está planteando la universidad. Están revisando que las citas bibliográficas y la bibliografía tengan una correspondencia y para eso incluso han creado un programa que se llama el URCU. El URCU le pasan a usted y le determinan el nivel de plagio. Y ustedes saben que desde el punto de vista de legal, el plagio es un delito que se sanciona en el Ecuador. Se sanciona ya sea con penas pecuniarias o con penas punitivas. Ustedes ya saben lo que es pecuniario y ya saben lo que es punitivo. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Preguntas al respecto? ¿Está claro entonces lo que vamos a hacer? ¿Alguien tal vez no le quedó muy claro? ¿Preguntas? ¿Está clara la tarea? Sí. Entonces verán, esto es para el 14 de julio. A mí siempre me gusta darles con tiempo prudencial. ¿Por qué? Porque me ponen los pies de los estudiantes, ¿no? Yo veo, por ejemplo, los estados pobres que escriben, ustedes tienen 8 o 9 materias, creo, y todo el mundo quiere que le hagan el trabajo para mañana. No, a mí siempre me gusta realmente ponerme en los zapatos de los estudiantes y darles un tiempo prudencial, pero no por eso se me descuiden. Entonces trabajen en la consulta, en el análisis del tema, y la descripción de la tarea está también en la página de LEVA. Así que ustedes ingresan a LEVA, si tal vez no les quedó muy claro, revisen ahí, así está explicado
con lujo de detalles, de manera totalmente descriptiva, está explicada entonces la tarea también en el EVA. Entonces, para que puedan hacer. No se olviden, por favor, que hay que participar en el foro, hay que participar en el forito que se ha elaborado ahí. No se olviden, por favor, de participar en el foro, de presentar a tiempo las tareas, porque ustedes saben que, ya dijimos que es un sistema informático de carácter mecánico, que así como se aperturan las fechas en los tiempos establecidos, se cierran también en los tiempos establecidos. Y en el caso del foro es complicado reaperturar aquello, porque prácticamente eso ya viene rediseñado desde el sistema. Entonces, no se olviden, por favor, de participar en los foritos, 10 lineecitas, pero escritas por ustedes. Créanme, lo que busco por todos los medios, chicos y chicas, es tratar de que se vayan ejercitando en escribir, ¿verdad? Ustedes ya prácticamente, para mí, ya están en 9º ciclo. Ya, si Diosito así lo permite, en 9º ciclo ya están listos para hacer su proyecto de investigación de tesis. Y ahí lo que necesito es estudiantes motivados, preparados, para que puedan escribir su tesis, para que puedan escribir primero su proyecto de tesis y que luego los habilite para poder tener su título de ingeniero e ingeniera forestal. Y aquí les quiero dejar una frase, así como la frase que dijo Jackson, de que participativo es tener voz y voto. Les dejo una frase de una chica de primer ciclo, que ahorita debe estar en 3º, y me dijo que para poder saber, escucharán, ¿verdad? Para poder saber leer, para poder saber hablar, perdón, para poder saber hablar y escribir, hay que saber leer. Fíjense, para poder saber escribir y hablar, hay que saber leer. Y ella, me acuerdo que me dijo, ingeniero, dice, yo leo desde los 8 años. Mi padre me inculcó la lectura y yo le doy gracias a él porque a ese hábito de poder leer, a mí se me facilita mucho la escritura y la hablada, la cuestión hablada. Entonces, chicos, vayamos acostumbrándonos también a eso, ya vayamos haciendo un ejercicio, en este caso académico, para irnos preparando para lo que va a constituir su proyecto de investigación de tesis, que ya está cerquita. Ya estamos en la 9ª semana, ¿sí? Ya estamos más del 50% de la asignatura, entonces prácticamente tratemos de hacer las cosas bien, hagámoslas bien, chicos, no las hagan por obligación, háganlas por convicción, porque realmente les interesa hacer las cosas. Yo siempre digo de que no hay cosa más hermosa que uno apasionarse de lo que hace, o sea, de hacerlo con amor, con pasión, con gusto, con alegría. No lo hagan porque es una exigencia, ni mucho menos. Igual exposición, por favor, usando las láminas, sin leer textualmente, preparándose ya para lo que constituye su proyecto de investigación de tesis, si Dios lo permite, y si ya tenemos presencialmente, pues la meta debe ser la aula de grados, ¿no? Cuando uno entra al aula como egresado y sale como ingeniero e ingeniera forestal. Y eso siempre, chicos, es la mayor alegría que uno puede darles a lo que más quiere, a lo que más ama, que son sus papacitos, ¿no? Entonces, chicos, quedamos así. No sé si hiciste alguna pregunta, alguna observación al respecto, tal vez. ¿Alguna cosa? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro todo? Sí. Muy bien. Entonces, recuerden que ya nos estamos preparando. Yo la próxima semana, en esta semana ya estoy preparando, en cambio, una ponencia sobre políticas para poder explicar lo que va a constituir el panel foro, que es en base a construcción de políticas ambientales. Entonces, cada grupo va a construir una política ambiental, y esa política ambiental la vamos a exponer a través de un panel foro que tiene 2 objetivos fundamentales. Por un lado, analizar una temática de la asignatura relacionada con construcción de políticas ambientales. Y por otro lado, familiarizarnos con el foro como una herramienta de análisis que nos vaya a permitir desenvolvernos en la vida profesional. Entonces, tenemos que tratar de hacerlo perfectamente bien. Los chicos que están en 9º, el año pasado dejaron la vara altísima, ¿verdad?, en el foro, y hoy no puede ser la excepción. Incluso hoy, con esta modalidad, incluso le veo mayores potencialidades para desarrollar de mejor manera el panel foro. Así que ya hemos de estar hablando de eso en la próxima semana, si Dios así lo permite, y para eso, pues, lógicamente les pido la colaboración de Katy, de todos, para organizar de la mejor manera ese panel foro, que en definitiva tiene por objeto, mi único objetivo es de que ustedes puedan, primero, aprender y poner en práctica lo que hemos venido estudiando en materia de legislación ambiental. Bien, entonces, sin más, si Dios lo permite, entonces nos estaríamos viendo la próxima semana. Que tengan una excelente semana, que les vaya muy bien, y no se olviden de ser buenas personas, de ser buenos seres humanos, que eso realmente es lo más importante en la vida. Yo siempre digo que el éxito viene acompañado de 3 cosas: de conocimiento, de esfuerzo y de actividades. Conocimiento, esfuerzo y actividades. Y el conocimiento se lo adquiere haciendo 3 cosas fundamentales: estudiando, saber estudiar y volver a estudiar. Si ustedes hacen ese tipo de cosas, están asegurados el éxito.
Así que si Dios lo permite, chicos, nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Que tengan una excelente semana, que me les vaya súper bien. Gracias, ingeniero. Igualmente. Pase bien. Gracias, chicos. Inge, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. A ver, los chicos que